No hay tiempo para saludos cordiales ni para introducciones suaves, porque lo que se ha visto en la madrugada de hoy no permite la cortesía del silencio. Es un grito desgarrador que ha roto la tranquilidad de la noche y que me obliga, bajo una presión espiritual insoportable, a soltar esta palabra como quien lanza un salvavidas en medio de un naufragio violento, porque un hombre de Dios, un siervo que ha pasado décadas de rodillas gastando el suelo con sus lágrimas, se ha despertado hoy temblando, empapado en un sudor frío que no es enfermedad física, sino el residuo de haber tocado el borde del infierno en una visión, y lo que vio no fue un campo de batalla lejano, ni una nación en guerra. Lo que sus ojos espirituales vieron con una claridad aterradora fue tu casa, sí, esa estructura donde ahora respiras, donde crees estar seguro, donde tus hijos duermen y donde planeas tus mañanas. Él vio los cimientos mismos de tu hogar y vio algo más. Vio una fecha marcada en un calendario celestial con tinta roja, un plazo que se agota como arena entre los dedos, y la voz que retumbó en sus oídos no dejaba margen a la duda ni a la interpretación tibia. La orden fue tajante, directa y escalofriante. Tienen que salir de ahí antes de diciembre. Y no me refiero necesariamente a una mudanza física de ladrillos y cemento, aunque para algunos podría serlo, sino a una evacuación espiritual urgente, un éxodo de una zona de peligro inminente que se ha gestado en las sombras sin que tú te dieras cuenta, porque el enemigo ha trazado un círculo alrededor de tu propiedad y está esperando el momento exacto, la alineación precisa de finales de año, para ejecutar un decreto de destrucción que ha estado madurando en el silencio de tus paredes. Este sacerdote, cuya identidad se mantiene en el anonimato para proteger la santidad de la revelación, describió con detalles perturbadores lo que sucedía dentro de tu hogar mientras tú dormías. Describió sombras que se alargan más de lo natural en los pasillos, corrientes de aire helado que no provienen de ninguna ventana abierta, y una sensación de pesadez que se asienta sobre los hombros de quienes habitan allí. Una fatiga crónica que los médicos no pueden explicar y que las medicinas no pueden curar, porque no es cansancio del cuerpo, es el alma siendo drenada por una entidad parasitaria que se ha instalado en los rincones oscuros, alimentándose de la paz familiar, devorando la alegría y sembrando discordia por motivos insignificantes. Y la visión fue tan clara que pudo ver cómo, al acercarse el mes de diciembre, esas sombras cobraban una densidad casi sólida, preparándose para materializar una calamidad, un accidente, una pérdida repentina o un colapso financiero devastador que dejaría la casa en ruinas no materiales, sino emocionales y espirituales, dejando un cráter donde antes había un hogar y la urgencia de su grito: «Salgan de ahí», resuena ahora en este texto como una trompeta de advertencia, porque el mundo espiritual no se rige por el tiempo cronológico humano, pero utiliza las fechas como portales, y diciembre, siendo el cierre de un ciclo anual, es el momento que las tinieblas han elegido para cobrar una deuda que no es tuya, una iniquidad antigua que quizás estaba en el terreno antes de que llegaras, o un pacto oculto realizado por dueños anteriores, o incluso un objeto maldito que entró por la puerta principal disfrazado de regalo o antigüedad y que ahora funciona como una baliza, un GPS espiritual que le dice al destructor: «Aquí es, entra aquí». Es aterrador pensar que mientras tú planificas las fiestas, las cenas y los regalos, hay un concilio de oscuridad planificando el luto. Y la razón por la cual esta revelación llega a ti hoy no es para paralizarte con el miedo, sino para activarte con la autoridad, porque Dios no revela para asustar, Dios revela para redimir, revela para exponer al ladrón antes de que robe, para detener al asesino antes de que mate y para anular al destructor antes de que destruya. Y si estás leyendo esto, es porque la sentencia aún no se ha ejecutado.
El mazo del juez no ha golpeado la mesa finalizando el veredicto. Todavía hay un espacio, una brecha en el muro del tiempo por donde puedes escapar, no huyendo cobardemente, sino levantándote como un guerrero que entiende que su casa no es un hotel, sino un territorio del reino que debe ser limpiado, purificado y defendido con sangre y fuego. Y la visión del cura incluía un detalle específico. Vio una marca en el dintel de la puerta, una mancha oscura que impedía que las bendiciones entraran, como si hubiera un filtro invisible que convertía todo lo bueno en malo al cruzar el umbral. El dinero entra y se disuelve como sal en agua. El amor entra y se enfría hasta convertirse en indiferencia. La salud entra y se deteriora en enfermedades misteriosas. Todo porque la atmósfera de la casa está comprometida, está enferma, está respirando un aire tóxico que viene de las profundidades y que necesita ser cortado de raíz antes de que llegue el último mes del año. Si tu corazón siente esta verdad, si al leer esto sientes un escalofrío que no es de frío sino de confirmación, si reconoces los síntomas en tu propia vivienda, no ignores este señal. Digite amén para confirmar tu victoria y establecer que desde este momento tomas autoridad sobre tu territorio. La batalla por tu casa es la batalla por tu linaje, porque el enemigo sabe que si logra destruir el nido, los pájaros se dispersarán y serán presa fácil. Por eso, el ataque es contra el hogar, contra la estructura que te da seguridad, y la advertencia de antes de diciembre tiene una lógica espiritual profunda, porque diciembre es un mes de transición, un mes de portales abiertos donde se cierran balances espirituales, y hay entidades que necesitan presentar sacrificios para cerrar sus ciclos de maldad, y tu casa ha sido marcada como un objetivo potencial. Pero lo que el enemigo no sabía es que Dios iba a enviar a un atalaya, a un profeta, a un sacerdote con los ojos abiertos para interceptar el plan, para decodificar el ataque y para poner en tus manos las llaves de la liberación, porque lo que se vio en el sueño no fue solo el ataque, sino también la posibilidad de la defensa. Se vio una luz que podía encenderse, una columna de fuego que podía descender si tan solo alguien dentro de la casa se atrevía a creer, a orar y a limpiar espiritualmente el ambiente, sacando todo anatema, rompiendo toda maldición generacional y ungiendo los marcos de las puertas no con aceite ritualista vacío, sino con la fe violenta de quien aplica la sangre del cordero para que el ángel de la muerte pase de largo. Imagina la escena, el sacerdote caminando en sueños por tu sala, sintiendo cómo el suelo vibraba con una frecuencia baja, casi imperceptible al oído humano pero ensordecedora para el espíritu. Una vibración que venía de abajo, de la tierra misma, sugiriendo que el problema podría estar en los cimientos, en algo enterrado, metafórica o literalmente, historias de dolor, traiciones pasadas, violencias que ocurrieron en ese lugar y que nunca fueron sanadas, gritos que quedaron atrapados en las paredes y que ahora buscan salir, y esa vibración es la que está agrietando la paz de tu familia, creando fisuras por donde se cuela el malentendido, la ira explosiva, la rebeldía de los hijos, el distanciamiento de la pareja. Todo es parte de un diseño inteligente de maldad que busca desmantelar tu vida pieza por pieza antes de que suene la última campanada del año. Y la urgencia es tal que no puedes esperar a ver qué pasa. La pasividad en este momento es un acto de suicidio espiritual. Esperar es darle ventaja al adversario. Dudar es abrirle la puerta trasera. Necesitas entender que esta advertencia es un acto de misericordia extrema del cielo, que ha corrido el velo para que veas el precipicio antes de caer en él. El sueño continuaba y se volvía más intenso. El sacerdote veía cómo las ventanas de tu casa se oscurecían a plena luz del día, no físicamente, sino que la luz de Dios, la revelación, la alegría, rebotaba contra los cristales como si hubiera una cúpula de bronce impidiendo la entrada del favor divino, y dentro,
Los habitantes se movían como sonámbulos, realizando sus tareas diarias sin darse cuenta de que estaban caminando en un campo minado. Y cada paso, cada palabra, cada decisión tomada bajo esa influencia oscura acercaba más el detonante de diciembre. Y lo más aterrador era ver cómo entidades burlonas se sentaban a la mesa con ustedes, escuchando sus conversaciones, riéndose de sus planes, sabiendo que tenían la capacidad de frustrarlos en un segundo, porque habían ganado legalidad, habían encontrado un derecho legal para operar en ese territorio, quizás por un pecado oculto no confesado, quizás por la práctica de ocultismo de un antepasado, o simplemente por la falta de oración, por haber dejado el altar familiar apagado y frío, convirtiendo la casa en un terreno baldío espiritual donde cualquier bestia del campo puede entrar y hacer su madriguera. Pero aquí es donde la narrativa cambia, aquí es donde el terror se convierte en estrategia de guerra, porque la misma visión que mostró el peligro mostró la solución. El sacerdote escuchó una voz tronante que decía: consagra. Y esa palabra resonó como un trueno, indicando que la única forma de revertir el decreto de salir antes de diciembre no es necesariamente haciendo las maletas, sino haciendo que el mal haga las maletas, expulsando la oscuridad con una inyección masiva de luz, saturando la atmósfera con adoración, con lectura de la palabra, con una limpieza profunda de todo objeto que no glorifique a Dios, revisando cada libro, cada cuadro, cada recuerdo, cada rincón, y preguntando al Espíritu Santo: ¿qué hay aquí que te ofende? ¿Qué hay aquí que le da permiso al devorador? Y al identificarlo, sacarlo sin piedad, sin sentimentalismos, porque tu paz vale más que cualquier objeto, tu vida vale más que cualquier recuerdo, y al hacer esto, al limpiar la casa física y espiritualmente, la fecha de diciembre deja de ser una fecha de juicio y se convierte en una fecha de restitución. El portal que se iba a abrir para la destrucción se cierra y se abre uno nuevo para la bendición, pero requiere acción, requiere violencia espiritual, requiere que te levantes hoy mismo, no mañana, y declares que tu casa es territorio de Dios, que cada metro cuadrado está bajo la jurisdicción del cielo y que ninguna entidad, por antigua o fuerte que sea, tiene permiso de permanencia. La visión del cura terminó con él viendo cómo el techo de la casa era arrancado, pero no por un huracán, sino por una mano divina que exponía el interior al fuego del cielo, un fuego que no quema la madera ni la tela, sino que consume la iniquidad, quema las enfermedades, incinera las deudas y purifica el aire viciado. Y vio cómo, si la familia reaccionaba a tiempo, si tú reaccionabas a tiempo, esa casa que estaba marcada para la tragedia se convertía en un faro, en una ciudad de refugio, en un lugar tan lleno de la presencia de Dios que los vecinos se detendrían al pasar, sintiendo una paz inexplicable emanando de tu jardín. Y diciembre, en lugar de ser el mes del final, sería el mes del comienzo, el mes donde la maldición se rompe para siempre y donde se establece un nuevo pacto de protección y prosperidad. Pero la condición es clara: salgan de ahí, salgan de la pasividad, salgan de la ignorancia, salgan del pecado, salgan de la conformidad, muévanse de posición espiritual, cambien la atmósfera, porque el aviso ha sido dado, la trompeta ha sonado, y el cielo está esperando tu movimiento para desplegar a los ángeles que están listos con las espadas desenvainadas para defender tu morada. Pero no pueden pelear si tú no autorizas la batalla, si tú no rompes el acuerdo con las tinieblas y si no tomas en serio esta alerta roja que ha llegado a tus manos de manera casual. Aunque sabemos que en el reino no existen las casualidades, solo los propósitos eternos que se cruzan con nuestro tiempo cronológico para salvarnos de la fosa. Ahora bien, profundicemos en la naturaleza de lo que acecha, porque es vital conocer al enemigo para derrotarlo. El sacerdote mencionó una sensación de vigilancia.
como si los ojos de las paredes te siguieran. Y esto no es paranoia, es una realidad espiritual. Los espíritus inmundos son observadores, estudian tus rutinas, tus debilidades, tus horarios. Saben cuándo estás cansado, cuándo estás vulnerable, y han estado trazando un mapa de tu comportamiento para atacar en el punto de quiebre. Y diciembre, con su carga emocional, con la nostalgia, con el estrés financiero, es el caldo de cultivo perfecto para sus ataques. Por eso la orden es perentoria. No puedes llegar a diciembre con las mismas grietas en tu armadura. No puedes permitir que el año termine con las puertas traseras abiertas. Tienes que sellar las entradas. Y esto se hace mediante actos proféticos y decisiones prácticas. Se hace caminando por tu casa y ungiendo las ventanas, declarando que por ahí no entra la enfermedad. Se hace parándose en la puerta y declarando que por ahí no entra la miseria. Se hace reuniendo a la familia y pidiendo perdón, sanando las relaciones, porque donde hay unidad, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y la desunión es la grieta principal por donde se cuela el frío de la muerte. El sacerdote vio discusiones acaloradas en la cocina, vio silencios gélidos en el dormitorio, vio hijos encerrados en sus cuartos conectados a pantallas que servían de portales para influencias nocivas, y todo esto formaba parte de la telaraña que se estaba tejiendo para atraparlos antes de fin de año. Es un escenario dantesco si se ignora, pero es un escenario de victoria aplastante si se enfrenta, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y la autoridad que tienes como hijo o hija de Dios es superior a cualquier visión de terror, pero una autoridad que no se ejerce es como una espada que no se saca de la vaina, es inútil. Por eso, este texto es un manual de guerra disfrazado de relato. Es una llamada a las armas para que defiendas tu metro cuadrado, para que entiendas que tu casa no es solo ladrillos, es un santuario, y el diablo odia los santuarios, odia los lugares donde se adora, odia los lugares donde hay paz, y hará todo lo posible para contaminarlos, para convertirlos en cuevas de ladrones. Pero hoy se le ha descubierto el juego. Hoy la luz ha brillado sobre sus planes ocultos y la sorpresa se ha vuelto contra él, porque ahora tú sabes. Ahora tú estás alerta, y un creyente alerta es un peligro para el infierno. Así que respira profundo, mira a tu alrededor, no con miedo, sino con determinación, y empieza a ver tu casa no como una víctima, sino como un campo de batalla donde vas a plantar la bandera de la victoria. Y diciembre no será el mes de tu derrota. Será el mes donde contarás el testimonio de cómo Dios libró tu casa del lazo del cazador y de la peste destructora. Porque el sacerdote vio el peligro, sí, pero también vio, aunque borroso al principio y luego más claro, que sobre el techo de tu casa había una mano grande, protectora, esperando a que tú dieras la orden para bajar y cubrirlo todo. Esa mano divina no descenderá por inercia ni por casualidad, descenderá por la atracción violenta de tu fe, porque lo que el sacerdote vio en la culminación de su sueño no fue un destino fatalista escrito en piedra, sino una encrucijada espiritual donde tu libre albedrío juega el papel determinante. Y es aquí donde la teología de la guerra se vuelve práctica, tangible y urgente, porque entender que salir antes de diciembre es una metáfora de abandonar la zona de confort espiritual para entrar en la zona de combate es lo que diferenciará a las víctimas de los vencedores. Y debes comprender que las paredes de tu casa tienen memoria. Los ladrillos son como esponjas que han absorbido cada grito, cada llanto, cada momento de desesperación y cada palabra de maldición lanzada en momentos de ira. Y esa acumulación de energía negativa es lo que ha creado el ambiente propicio, el ecosistema perfecto para que las tinieblas incuben su plan de destrucción final. Por lo tanto, la limpieza que se requiere no es con agua y jabón, sino con la autoridad de la palabra hablada
necesitas caminar por tu casa como un general inspeccionando su campamento, tocando las paredes y ordenando a la memoria de la estructura que sea lavada, que suelte los registros de dolor, que olvide las traiciones y que se impregne de una nueva atmósfera de adoración, porque si no reprogramas el ambiente espiritual de tu hogar, el enemigo usará los archivos del pasado para condenar tu futuro inmediato. El peligro de diciembre radica en su naturaleza de puerta, y las puertas en el mundo espiritual son lugares de transacción, lugares donde se cobra peaje, y la entidad que el cura vio acechando no busca solo molestarte, busca cobrar un peaje de sangre, de dolor o de ruina financiera para permitirte cruzar al próximo año. Pero aquí es donde se levanta el estandarte de la legalidad divina, porque hay una sangre mayor que ya fue derramada, un precio que ya fue pagado en la cruz del Calvario, y tu trabajo, tu misión crítica en los próximos días, es aplicar esa legalidad sobre los dinteles de tu puerta, tal como lo hicieron los israelitas en Egipto. No con hisopo y sangre de cordero animal, sino con tu boca y la sangre del Cordero de Dios, parándote en la entrada principal de tu casa y decretando que ninguna plaga, ninguna muerte repentina, ningún accidente y ninguna ruina tiene permiso legal para cruzar ese umbral, porque esa casa ha sido comprada a precio de sangre y su propiedad ha sido transferida del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Y al hacer esto, estás anulando el contrato que el enemigo creía tener sobre tu propiedad. Estás rompiendo el acta de los decretos que te era contraria y la estás clavando en la cruz, dejando al acusador sin argumentos, sin derechos y sin poder sobre tu territorio. Si tu espíritu se está agitando, si sientes que esta es la instrucción que estabas esperando para romper el ciclo de estancamiento, declara en voz alta y escribe en los comentarios: mi casa es territorio de Dios. Y al hacerlo, visualiza cómo una cúpula de fuego empieza a formarse sobre tu techo, profundizando. En la visión, el sacerdote notó que había objetos específicos en la casa que actuaban como anclas para la oscuridad. A veces son regalos de personas que nos tenían envidia, a veces son antigüedades cargadas con la energía de sus dueños anteriores, o incluso libros y música que glorifican la muerte y la rebelión, y el Espíritu Santo te dará el discernimiento, te pondrá una inquietud en el estómago cuando pases cerca de esos objetos, una sensación de rechazo, y no debes ignorar esa señal, porque ese objeto es el caballo de Troya, que el enemigo ha introducido para abrir la puerta desde adentro cuando llegue el momento del ataque en diciembre, por lo que la instrucción es deshacerte de todo anatema, de todo lo que contrista al espíritu, haciendo una purga santa que aligere el ambiente, y verás cómo, al sacar lo inmundo, el aire se vuelve más ligero, las discusiones cesan, el sueño se vuelve reparador y la opresión en el pecho desaparece, porque has quitado el derecho legal de permanencia al invasor, y una vez que el terreno está limpio, debes llenarlo. No puedes dejar la casa vacía, debes saturarla con música de adoración, con la lectura audible de los salmos, especialmente el Salmo 91 y el Salmo 27, dejando que la acústica de tu hogar se sature de la verdad divina, haciendo que las moléculas mismas del aire vibren a la frecuencia del cielo, creando un ambiente tan hostil para los demonios que no tendrán otra opción que huir, porque la luz y las tinieblas no pueden cohabitar, y donde entra la presencia manifiesta de Dios, el mal tiene que salir disparado. Es imperativo entender que esta batalla no es solo defensiva, es ofensiva. Se trata de reclamar lo que te ha sido robado, porque el sacerdote vio que en los rincones de la casa no solo había sombras, sino que también había sacos retenidos, bendiciones que habían sido enviadas pero interceptadas, finanzas que debieron llegar y se perdieron, salud que fue robada, y al limpiar la casa y echar fuera al hombre fuerte que la ocupaba, recuperas el botín, recuperas los años que devoró la oruga y el saltón,
y diciembre, en lugar de ser el mes de la pérdida, se convierte en el mes de la restitución acelerada, donde todo lo que estuvo atado durante 11 meses se suelta en 30 días, porque la unción de rompimiento entra en acción cuando el orden de Dios se establece en el hogar. Y quiero que entiendas que la autoridad que tienes es delegada, no es tuya, es el nombre de Jesús operando a través de ti. Es como una placa de policía que detiene el tráfico no por la fuerza física del oficial, sino por la autoridad del gobierno que representa. Así tú detienes el avance de las tinieblas en tu casa no por tu fuerza, sino por la autoridad del gobierno del cielo que te respalda. Ahora, prepárate para sellar este momento, porque lo que vamos a hacer a continuación es levantar un muro de fuego alrededor de tu propiedad, una cobertura que será impenetrable para la brujería, para la envidia y para los espíritus de destrucción. El sacerdote vio que al final de la visión, cuando la familia se levantaba y oraba, la casa comenzaba a brillar con una luz incandescente, tan potente que los demonios que la rodeaban se quemaban al intentar acercarse. Y esa es la realidad que vamos a establecer ahora mismo sobre tu vida, sobre tu cónyuge, sobre tus hijos y sobre cada habitación de tu morada, porque no vamos a esperar a diciembre con miedo. Vamos a correr hacia diciembre con la espada desenvainada, cortando cabezas de serpientes y pisando escorpiones, sabiendo que nada nos dañará. Levanta tus manos espirituales ahora mismo, allí donde estás, en tu sala, en tu habitación, o donde sea que leas esto, y recibe esta impartición de autoridad y clausura profética. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, entramos ahora mismo en la sala del Tribunal Celestial para presentar el caso de esta casa, de esta familia que ha recibido la advertencia y que ha decidido no ser víctima, sino guerrera. Señor, reconocemos que el enemigo ha trazado planes de destrucción para el mes de diciembre. Reconocemos que se han levantado altares de oscuridad y se han enviado decretos de muerte contra este hogar. Pero en este instante, invocamos el poder superior de la sangre del pacto eterno. Anulamos toda sentencia contraria, borramos todo escrito de maldición que estaba programado para activarse al final del año, y declaramos que ese calendario de terror queda incinerado por el fuego de tu espíritu. Yo decreto, bajo la autoridad apostólica y profética, que esta casa se convierte ahora mismo en una zona de exclusión para las tinieblas. Trazo una línea de sangre alrededor del perímetro de la propiedad y ordeno a todo espíritu de muerte, de ruina, de enfermedad, de divorcio y de suicidio que retroceda ahora mismo. Les prohíbo la entrada, les prohíbo la operación y les prohíbo la influencia sobre las mentes y los corazones de quienes habitan aquí. Arranco de raíz toda plantación que el Padre no plantó. Desentierro todo entierro de brujería. Rompo todo rezo, todo conjuro y toda palabra de maldición lanzada por vecinos, familiares envidiosos o enemigos ocultos, y declaro que esas palabras caen a tierra sin fruto, se secan y mueren antes de tocar el suelo de esta morada. Unjo ahora, en el Espíritu, el techo de esta casa para que sea un escudo contra la lluvia ácida del mundo. Unjo el suelo para que sea tierra fértil, donde prosperen los sueños de Dios. Unjo las paredes para que sean murallas de salvación. Unjo las ventanas para que solo entre la luz de tu favor. Y unjo la puerta principal para que sea una puerta dimensional de bendición, por donde entrarán los ángeles trayendo provisiones, trayendo respuestas y trayendo paz. Ordeno a los vientos del norte, del sur, del este y del oeste, que soplen a favor de esta familia, que traigan los recursos necesarios para cerrar el año en victoria, que traigan la sanidad que los médicos no han podido encontrar y que traigan la restitución de las relaciones rotas. Señor, reemplaza la atmósfera de pesadez con un manto de alabanza. Reemplaza la angustia con gozo inefable, y que el ángel que vio el sacerdote, aquel que portaba la espada de fuego,
se posicione ahora mismo en la entrada de esta casa como el guardián asignado, con la orden estricta de no dejar pasar ninguna entidad demoníaca. Declaro que diciembre será el mejor mes del año, será el mes de la sorpresa divina, el mes donde el mar rojo se abre, donde los muros de Jericó caen y donde el gigante Goliat es decapitado. Declaro que esta familia no saldrá de su casa huyendo, sino que permanecerá en ella reinando, gobernando y estableciendo el reino de Dios. Sello esta palabra en el mundo espiritual, la establezco como un decreto irrevocable y declaro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar a esta casa del amor y la protección de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La plaga no tocará tu morada. El terror nocturno no te espantará, y la saeta que vuela de día se desviará ante tu presencia, porque has puesto al Altísimo por tu habitación. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde cada rincón, desde los cimientos hasta el techo, que los armarios se llenen, que la alacena rebose, y que la mesa sea un lugar de comunión y no de contienda. Queda hecho, queda sellado, queda establecido y queda activado en el nombre poderoso de Jesús, y el infierno tiene que retroceder porque la luz ha llegado y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. No permitas que esta palabra se pierda en el olvido digital. Séllala en tu corazón, vívela en tu espíritu y camina desde hoy con la frente en alto, sabiendo que el aviso del sacerdote cumplió su propósito: despertarte para que pudieras vencer, y ahora que estás despierto, nada ni nadie podrá arrebatarte la victoria que ya ha sido ganada. Amén, amén y amén.